Hola, muy buenos días. Un gusto en saludarlos y a pesar de la situación, pues contento porque nos podemos reunir a compartir algo de los conocimientos de la química. Les extiendo a todos un saludo fraterno, que Dios los bendiga, que los llene de mucha vida y salud. Vamos a ampliar los conocimientos, pues a partir de esa guía de aprendizaje que ustedes tienen sobre el tema de pH y pOH. Y comencemos hablando acerca de lo que es un ácido. ¿Ok? Entonces, existen muchos conceptos acerca de qué es un ácido y qué es una base. Vamos a partir de este par de conceptos para que podamos comprender muy bien lo que es pH y pOH. Entonces, no voy a entrar en detalle a explicar todos y cada uno de esos conceptos de ácidos y de bases. Vamos a tratar de ir a los puntos específicos sobre la temática. Bien, entonces, un ácido es una sustancia química que tiene una capacidad, una característica bien específica. Esa característica es que él puede liberar o puede donar hidrógenos. ¿Y cuándo lo hace? Cuando se solubiliza, es decir, cuando entra un proceso de solubilización, digamos específicamente en agua, entonces esa molécula se va a disociar. Un ejemplo bien clarito aquí, tenemos el ácido clorhídrico. Si usted toma ácido clorhídrico y lo agrega en agua, podríamos decir que esa molécula de ácido clorhídrico se va a disociar y en esa disociación la molécula se va a romper liberando hidrógenos y por otra parte liberando cloro. Entonces, en función de este concepto de que un ácido es una sustancia que libera hidrógeno, podríamos considerar que el clorhídrico es un ácido debido a que él es capaz de liberar hidrógenos en un proceso de solubilización. Es decir, se disocia la molécula, se rompe esa molécula, se liberan hidrógenos y se libera cloro. Pero como usted podrá darse cuenta, ese hidrógeno queda ionizado al igual que el cloro. Solo que el hidrógeno sería un catión y el cloro un anión. Es decir, el hidrógeno queda con carga positiva porque ha perdido electrones y el cloro con carga negativa porque ha ganado electrones. Y además de eso existen muchísimas otras más moléculas que pueden realizar este proceso. Todas aquellas que en disolución acuosa, es decir, que se disuelven en agua y liberan hidrógeno, son consideradas como ácidos. En cuanto al concepto de base, podríamos decir que una base es aquella sustancia que es capaz de aceptar hidrógenos. Toda aquella sustancia que sea capaz de aceptar hidrógenos es considerada como una base. Pero también existen otros conceptos como que una base es aquella sustancia que tiene hidroxilos y al tener esos hidroxilos los liberan cuando se solubilizan. Veamos dos ejemplos de estos dos conceptos acerca de las bases. Comencemos entonces con este que dice que una base es aquella sustancia que acepta hidrógenos. Y miremos aquí este ejemplo. Aquí tenemos el amoníaco. Si usted toma amoníaco y lo disuelve en agua, el amoníaco sería capaz de aceptar hidrógeno. Por lo tanto, el amoníaco aquí tendría un comportamiento como el de una base, es decir, terminaría el amoníaco convirtiéndose en amonio. ¿Ok? Ahora, según el otro concepto, ¿no? Que las bases son sustancias que tienen la capacidad de liberar hidroxilos. Miremos aquí. Aquí tenemos el hidróxido de sodio. Si usted toma hidróxido de sodio, que es un sólido, y lo disuelve en agua, ese proceso de solvatación va a hacer que la molécula de hidróxido de sodio se rompa, ¿sí? Y al romperse va a liberar iones sodios, que serían catión más 1, Na más 1, y va a liberar también al hidroxilo, el OH menos 1. Entonces se le consideran bases a estos dos porque cumplen con estos conceptos. ¿Ok? Miremos también un concepto bien importante aquí que es el concepto de una sal. Una sal.
Ya ustedes saben, pues, previamente que una sal es una sustancia que está formada por un catión y por un anión. Dicho de otra manera, recordando un poquito de la química del grado 10, las sales se forman cuando, por ejemplo, ¿no? Una base y un ácido reaccionan. Cuando una base y un ácido reaccionan, generan una sal más agua. En este caso, pues, teniendo en cuenta ese principio de que las sales están formadas por un catión y por un anión, recordemos entonces que el catión tiene carga positiva y el anión tiene carga negativa, ¿no? Y tratemos de contemplarlo aquí en este ejemplo. El cloruro de sodio es una sal. Esta sal es capaz de disociarse cuando usted la agrega en agua. Esa sal podría disociarse, es decir, solvatarse y generar iones sodio y generar iones cloro. Es decir, el sodio sería el catión y el cloro sería el anión. Acá tenemos otro ejemplo de una sal, el sulfato de cobre. Ese sulfato de cobre también, si lo sometemos a un proceso de disolución, él se solvata generando iones cobre y generando iones sulfato. Por ejemplo, ¿no? Hay un proceso que se le conoce como la disociación electrolítica. Electrolítica o electrólisis significa separar una sustancia implementando electricidad. Y usted podría encontrar diferentes ejemplos, ¿no? Podría encontrar, por ejemplo, electrólisis del agua. Es decir, usted podría coger la molécula de agua y romper esa molécula utilizando electricidad. Y a eso se le llamaría la electrólisis del agua. O podría coger un ácido y romper esa molécula de ácido con electricidad. Y entonces ahí sería la electrólisis de un ácido. También podría ser la electrólisis de una base o la electrólisis de una sal. Simplemente podríamos notar algo bien interesante cuando hacemos experimentación durante el proceso de disociación de las sales. Quisiera mostrarles aquí esta imagen. Tal vez no estará muy bonita, pero vamos a tratar de entender un poco aquí con ella, ¿no? Si usted tuviese un recipiente aquí, un recipiente de vidrio, esa línea roja que está ahí, un recipiente de vidrio, y tuviese una banda metálica, por ejemplo, de cobre, a ambos lados, el uno podría servir como ánodo y el otro como un cátodo. El ánodo sería, pues, básicamente el aceptor o el receptor de los átomos que están cargados negativamente. Y el cátodo sería aquel que va a recepcionar aquellos átomos que están cargados positivamente. Y ahí vendría un problema, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir que esto sería un campo magnético, este ánodo sería un campo magnético positivo y este cátodo sería un campo magnético negativo. Debido a que usted recordará la ley de Coulomb que dice que lo negativo se atrae con lo positivo y lo positivo se atrae con lo negativo. ¿Ok? Miremos un poquito de la temática aquí. Miremoslo aquí. Aquí te muestra el proceso de solvatación, del cual un día les estuve hablando. La solvatación consiste en que las moléculas, una vez de un soluto, ¿no? Una vez entren en contacto con el solvente, ese solvente en cierta manera va a atacar a los gránulos de ese soluto. Ese soluto va a comenzar a separarse. Cada uno de ellos va a comenzar la separación debido a que las partes positivas o negativas del agua van a hacer que sean atraídas aquellas partes positivas o negativas del soluto. En este caso, imaginémonos que este es un grano de cloruro de sodio. El cloruro de sodio, pues específicamente, la parte positiva sería el sodio, la negativa sería el cloro.
Entonces, como el agua tiene un dipolo, es decir, tiene partes positivas y negativas, el oxígeno es negativo y los hidrógenos son positivos, el oxígeno va a atraer al sodio, que es positivo, y los hidrógenos irían a generar una atracción sobre el cloro, el cual es negativo, debido a que los hidrógenos serían parcialmente positivos. Y aquí tendríamos un poco más claro el ejemplo anterior que quise mostrarle, ¿no? Ese experimento donde quisiéramos romper una molécula de cloruro de sodio utilizando electricidad. Aquí tenemos una batería, tenemos el ánodo y tenemos el cátodo. El ánodo va a reseccionar o va a atraer hacia él los átomos negativos y el cátodo, ¿sí?, va a atraer hacia él los átomos que son positivos. Entonces, si nosotros generamos aquí electricidad a partir del ánodo y del cátodo, va a haber un mayor flujo de las moléculas, va a haber un mayor flujo de los átomos correspondientes, sean negativos o positivos, a los correspondientes ánodos y cátodos.